Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la previsión semanal en divisas que les ofrece todos los fines de semana el equipo de Forex Índices. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 17 horas y 35 minutos del horario internacional GMT de hoy viernes 17 de abril de 2015 voy a realizar la previsión para la semana que viene, del 20 al 24 de abril del presente año. En primer lugar, y como siempre, les invito a que visiten nuestra casa, Forex Índices. La profesionalidad siempre rodea nuestro equipo. En nuestra página web pueden disfrutar de distintas secciones gratuitas, análisis en formato de vídeo a primera hora de la mañana de la sesión asiática a las 5:30 GMT de la mañana. Ya tenemos colocado nuestro análisis en formato de vídeo y en formato de texto todas las mañanas con los niveles colocados para la negociación intradiaria, tanto en formato de texto como en formato de vídeo. También pueden disfrutar de la previsión semanal que estamos realizando en estos momentos, tanto en formato de texto como en formato de vídeo, y también una sección muy amplia, extensa, de vídeos educativos, más de 40 vídeos educativos, tanto de estrategias de mercado como de planteamiento de mercado puro y duro de renta variable. También nuestra sala de trading, nuestra sala de negocio abierta durante toda la mañana europea con gráficos en directo. A partir de las 6:30 GMT de la mañana ustedes pueden acceder gratuitamente a nuestra sala de trading metiendo el código correspondiente de cada día. Si tienen problemas para acceder a la sala, pídanos ayuda y le ayudaremos con muchísimo gusto para poder acceder a la misma. Bueno, si tienen necesidad de un buen plan de enseñanza personalizado o un buen plan de negocio personalizado o cualquier otro servicio, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, que las encontrarán en la página, en la parte superior de nuestra página web. Teléfonos, Skype, correo electrónico, en fin. También les invito a que se hagan seguidores a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Google. Ahí estamos, si quieren seguir nuestros análisis inmediatos, las noticias que vamos publicando y los análisis de mercado, simplemente tienen que hacerse seguidores nuestros a través de las redes sociales. Bueno, dicho esto, vamos a los gráficos, vamos a ver cómo se están comportando en estos últimos compases de semana las cotizaciones de los principales pares de divisas. Estamos observando la cotización del euro dólar muerta, totalmente paralizada, un poquito por debajo del 1,08. La cotización desde la publicación de los datos de IPC que hemos tenido hoy a las 12:30 GMT, la cotización se ha quedado ya paralizada y salvo sorpresas de última hora, quedan 3 horas y 20 minutos para que cierre el mercado. Salvo sorpresas de última hora, como comentamos, todo cabe indicar que la cotización del euro dólar va a terminar en esta zona del 1,08. Vamos a iniciar el recorrido, vamos a iniciar la lectura de lo que ha sucedido durante toda esta semana, que estamos a puntito de terminar en la cotización del euro dólar. En primer lugar, el vídeo tiene una duración, como siempre le comentamos, de 1 hora, hora y cuarto aproximadamente, y el orden de aparición de los principales pares de divisas es el siguiente. En primer lugar, analizaremos el euro dólar, seguido del dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. Después veremos dos cruces secundarios, el libra yen y el dólar CAD. Le daremos un repaso rápido a las cotizaciones del petróleo, crudo Brent, crudo ligero, también veremos el oro y en último lugar le daremos un vistazo a la cotización del DAX Xetra alemán. Como comentamos, la cotización está ya prácticamente mortecina. Hemos tenido una semana donde las cotizaciones han mantenido un tono muy vivo, ha estado plagado de datos macro y de eventos, sobre todo a partir de la jornada del martes, y esto ha mantenido a las cotizaciones con unos movimientos muy óptimos para la negociación intradiaria. El euro dólar nos ha hecho recorridos superiores a 100 puntos todos los días. Muy viva la cotización del euro dólar, muy óptimo, ¿no?, para la negociación intradiaria, con unas oportunidades de negocio inmejorables, ¿no?, para las secuencias cortitas.
Vamos a realizar la lectura de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, tanto desde un punto de vista macroeconómico como desde un punto de vista técnico. Arrancó la semana la cotización del euro dólar pegado al refugio histórico de muy largo plazo en el 1,0609. Inmediatamente en la jornada de lunes se deslizó para realizar un mínimo intrasemanal. Chocó con un nivel de corto que mantiene la cotización en el 1,0527, impecable ya este nivel de corto que nos devolvió a la cotización otra vez a el refugio de muy largo del 1,0609, chocando en la apertura americana del lunes y devolviendo a la cotización otra vez hacia el nivel de corto. Como vemos, este nivel en preapertura europea del martes, las órdenes compradoras se impusieron a las vendedoras unos puntitos antes de tocar el nivel de corto. Denotaba ya fortaleza desde un punto de vista técnico para la cotización del par. Corte tajante en la sesión americana. En la apertura americana tuvimos los datos de ventas minoristas desde Estados Unidos, datos pésimos desde Estados Unidos que provocó el corte tajante de la congestión de muy largo plazo y movimientos alcistas potentes llevando a la cotización del euro dólar por encima del 1,07. Regresó al refugio en la jornada del miércoles día 15, se nos instaló en el refugio durante varias horas consecutivas y como vemos en la sesión americana del miércoles día 15, malos datos, pésimos también desde Estados Unidos de producción industrial, volvieron a debilitar a la cotización del dólar americano, como vemos, y el euro dólar inició un camino alcista que le llevó a chocar por primera vez con el nivel de corto del 1,0767 en la apertura americana del jueves día 16. Tuvimos también el miércoles reunión del Banco Central Europeo sin cambios en la tasa de interés, la sigue manteniendo en el 0,05%. Mario Draghi tampoco anunció nada especial, simplemente que el programa de implementación de activos a ritmo de 60.000 euros al mes hasta septiembre del año 2016 sigue vigente, no hay ninguna variación. En definitiva, el señor Draghi tampoco despejó nada nuevo para el futuro. En la sesión del jueves, como comentamos, tuvimos también datos de vivienda desde Estados Unidos, pésimos datos también, y como vemos la cotización del euro dólar al final se nos ha instalado en este nivel de corto, 1,0767, donde presumiblemente se nos va a quedar a dormir todo el fin de semana. En la jornada del viernes tuvimos datos de IPC desde la zona euro en horarios de sesión europea, datos en consenso con lo esperado por los inversores, ni una décima siquiera de variación con el consenso de los inversores. Donde sí hubo una décima de variación fue en el IPC publicado desde Estados Unidos, una décima por encima de lo esperado en el consenso interanual. Del 1,7 salió en el 1,8, pero como vemos la cotización del euro dólar, incluso con esa decimilla por encima de lo esperado por los inversores, no ha sufrido absolutamente nada, simplemente un repliegue de los máximos intradiarios para chocar con el nivel de corto y cómodamente se mantiene por encima del mismo. Nivel de corto que va a ser clave y primordial el domingo por la noche, día 19, cuando abra el mercado. Desde que comenzamos la semana le tiramos los avances porcentuales, como siempre, aparte de los avances nominales, que siempre estamos pendientes de ellos, puesto que de ellos depende los avances en puntos y los rendimientos después con las impresiones de capital, pero los avances porcentuales siempre son herramientas imprescindibles, herramienta utilizada por los grandes inversores y nuestra misión, como siempre, es seguirle el rastro a los grandes inversores. Un 1,76% de avance nos marca la cotización del euro dólar en esta semana que estamos a punto de terminar. Avances muy abultados para una semana de negociación. Desde el día 1 de abril, recordemos que la cotización del euro dólar tuvo su punto de inicio en el 1,0740, nos marca unos avances intramensuales mínimos de un 0,50% en estos momentos. Bien, habiendo realizado lo que es la lectura de lo que ha sucedido durante la semana para poder marcarnos niveles para el futuro y para poder marcarnos los objetivos de la próxima semana, siempre tenemos que saber qué es lo que ha sucedido en el pasado. Por eso,
comenzamos, como siempre, con las lecturas de lo que ha sucedido en la semana. Nos trasladamos a temporalidad trimestral para iniciar el análisis en temporalidades superiores. También, como siempre comentamos, si queremos trabajar en temporalidades pequeñas, si queremos saber cómo actuar en secuencias más cortas, no nos queda otra que conocer qué es lo que está sucediendo en temporalidades superiores. De ahí que nos traslademos, como siempre, a una temporalidad trimestral para ver el muro más importante que tenemos alcanzado por la cotización en este año 2015 y que de momento lo respeta fielmente en el 10609. Golpeado el primer trimestre, como vemos, el segundo trimestre nos mantiene una vela de formación de indecisión, de momento prácticamente en niveles de arranque trimestrales, por encima de este muro de muy largo plazo del 10609, mientras no lo parta con decisión, mientras no lo quiebre con autoridad, no vamos a ver presiones bajistas más potentes en el euro-dólar para este año 2015. Como siempre, en el punto de mira de todos los grandes inversores está la paridad 1 a 1, a unos 800 puntos de la situación actual y la directriz alcista de larguísimo plazo que nos pasa un poquito por encima. En la zona del 1,0170 aproximadamente nos pasa la directriz de larguísimo plazo antes de llegar a la paridad 1 a 1. De momento, en lo que debemos de fijarnos en secuencias de largos y muy largos plazos es en el muro histórico, esta congestión que siempre la respeta la cotización cada vez que llega en el 10609. Traslado a temporalidad mensual para ver los detalles que nos deja. Poquito, simplemente ver el golpeo que nos dejó en el mes de marzo sobre el muro del 10609 y vemos cómo en este arranque del mes de abril, ya mediados de mes de abril, como vemos, soporta perfectamente a la cotización. Mientras no lo parta, mientras no quiebre, en secuencias amplias no hay miedo de continuaciones bajistas para el euro-dólar en el año 2015. Mantiene el tipo por encima y de momento es lo que vale desde un punto de vista técnico en secuencias de largo plazo para la cotización del par. Como hemos visto durante toda la semana desde Estados Unidos, hemos tenido datos macroeconómicos pésimos. El tablero USA se ha tenido de color rojo durante toda la semana, tanto las ventas minoristas publicadas el martes como la producción industrial del miércoles, como la venta de viviendas del jueves, todo en números rojos. El dólar americano está muy fuerte y eso parece que comienza a pasarle factura a la divisa americana. Veremos a ver en estas próximas semanas, en el inicio del mes de mayo, si estos datos macros y estos números rojos siguen reinando en Estados Unidos o por el contrario ha sido simplemente pues algo coyuntural estos 2 meses que llevamos prácticamente ya de datos macro negativos desde Estados Unidos ha sido algo coyuntural y recupera a partir del mes de mayo. Debemos de estar muy atentos a ello. También ha provocado la recuperación del euro-dólar, la recuperación de la cotización del crudo. Luego al final de la grabación, al final del vídeo, le daremos un repasito a las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero. Recuperaciones importantes, tanto para el crudo Brent como para el crudo ligero, y eso mantiene un poquito firme a la cotización del euro-dólar y no deja pasar del 10609. Como vemos, la semana nos arrancó sobre la congestión de muy largo plazo. Seguimos teniendo por la parte de arriba en temporalidad semanal, como vemos durante varias semanas consecutivas, golpeando la congestión de mediano largo del 1.1026. Sigue siendo la pieza primordial y vital en medianos largos plazos. Tiene que batir esta pieza si queremos ver presiones alcistas con autoridad y potentes por encima del 1.10. Mientras esta pieza se le siga resistiendo a la cotización del euro-dólar, nada que pensar de recuperaciones potentes para el euro-dólar y simplemente tendría que posicionarse de nuevo por debajo del 10609 para adquirir más potencia bajista en próximas semanas. Un vistacito también en temporalidad diaria por si alguna información adicional nos proporcionara la cotización del par. Poquito, simplemente la cotización sigue introducida desde mediados del mes de marzo, como vemos
sigue introducida en este rango, delimitada siempre por la parte de arriba por la congestión de mediano largo del 1.1026 y por la parte de abajo por la congestión de muy largo del 1.0609. Ningún detalle más a tener en cuenta de temporalidad diaria y nos trasladamos de nuevo a una temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Como siempre comentamos, temporalidad de 4 horas, por nada especial, porque los niveles son iguales en temporalidad de 4 horas que en 5 minutos, que en 1 hora, que en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Simplemente es por una cuestión visual. Y entre estos niveles que vamos a colocar, como siempre, vendrán implementados entre estos niveles las piezas de categoría intermedia para la negociación intradiaria. Como le hemos comentado al principio de la grabación, a primera hora de la sesión asiática, a las 5:30 GMT, ya tenemos colocado nuestro formato de vídeo para la negociación intradiaria. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, debemos de estar muy atentos a este nivel de corto que le da el pábulo en los últimos compases de semana, 1.0767. Si la cotización no cede, si no pierde este nivel de corto, le imprimiría presiones alcistas. Tenemos una primera resistencia de la misma categoría que la anterior en el 1.0891, nivel de corto. Los inversores se acuerdan siempre de este nivel de corto, atentos al mismo. Ejercerá fuerza de resistencia en el 1.0891 en caso de que alcance estos niveles. La principal resistencia de semana se la delimitamos, como es de rigor, en el 1.1026. Ya hemos visto la importancia y la imagen lo dice sola. Congestión de mediano largo, nivel que le impide el paso en los últimos tiempos. Tiene que romper al alza la principal R si queremos ver presiones alcistas potentes en la cotización del par. 1.1026. El quiebre del 1.1026 alimentaría presiones alcistas hacia una doble barrera, directriz bajista de corto y nivel de la misma categoría que confluyen en el 1.1134,5, 1.1135. Quebrado el 1.1135 ya le imprimiría presiones alcistas muy potentes para alcanzar una congestión de mediano en el 1.1250. De momento no le colocamos más resistencias para la semana que viene a unos 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada en firme, si la cotización se coloca por debajo de este nivel de corto en la apertura semanal y fuera rechazada del 1.0767, le imprimiría presiones bajistas ya en el comienzo de semana. Soporte delimitado por la congestión de largo plazo 1.0609. Otro soporte delimitado por un nivel de corto y principal de semana en el 1.0527. Salvavidas de la cotización esta semana que estamos a puntito de terminar. El lunes día 13 le sirvió de apoyo perfecto a la cotización del par. Principal soporte para la semana que viene, 1.0527. Otro delimitado por una congestión de mediano, prácticamente en mínimos desde el año 2003, en mínimos de los últimos 12 años en el 1.0470, a 8 puntitos solamente de esos mínimos. 1.0470, último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, estaremos muy atentos a este nivel de corto porque tiene la clave inmediata, 1.0767. Le vamos a tirar también los avances porcentuales desde su precio de apertura anual para ver cómo se mantiene la cotización del euro dólar en este año 2015 desde su precio de apertura anual en el 1.2098, 1.2099, que tuvo su arranque el día 1 de enero, mantiene unos retrocesos abultados de un 10,78%. Bien, acabamos con la cotización del euro dólar y continuamos con la cotización del dólar yen. Muy errática, la cotización del dólar yen sigue teniendo como eje central de operaciones su precio de apertura anual y la congestión de largo plazo de los 119,70. Esta doble barrera que acompaña la cotización durante todo el año 2015, como vemos, estructura un eje central. Perfectamente nos genera un rango
Intenta escaparse por la parte de abajo, intenta escaparse por la parte de arriba, pero siempre vuelve a las fuerzas, siempre vuelve a lo que realmente le interesa a la cotización. Mientras no se separe con claridad del precio de apertura anual en los 119,70, no vamos a esperar movimientos definidos para el dólar yen la semana que viene y todo cabe indicar que se mantendrá de nuevo introducido en el estrecho rango. Desde que arrancó la semana, el día 12, domingo por la noche, como vemos, la cotización inició su punto de partida un poquito por encima de la barrera psicológica de los 120 exactamente. En los 120,21, los primeros compases de semana, lo único que hizo la cotización fue amenazar este nivel de corto, en los 120,89, impecablemente respetado. Desde ahí no volvió a levantar cabeza, probando el precio de apertura anual, quebrándolo, confirmándolo milimétricamente en la sesión asiática del miércoles, día 15, y desde ahí, con rechazos en firme, en la apertura europea del miércoles, día 15, nos ha despedido a la cotización hacia otro nivel de corto en los 118,51, nivel que va a ser clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. La cotización del dólar yen va a terminar con unos retrocesos importantes desde el punto de arranque semanal, desde los 120,21 va a terminar con unas pérdidas de un 1,13%, marca en estos momentos de hoy viernes, día 17 de abril. Desde que comenzó el día 1 de abril, la cotización en los 119,98, recordemos que arrancó prácticamente en la barrera psicológica de los 120, mantiene unos retrocesos moderados intramensualmente de un 0,92%. Traslado a las temporalidades históricas, temporalidades trimestrales, como siempre, para llamar la atención de los aspectos más importantes. El aspecto más importante sigue siendo la directriz de muy largo plazo, quebrada al alza el primer trimestre del año 2013, hace ya más de 2 años. La secuencia alcista de muy largo plazo sigue viva y sigue dominando. Cada vez que aparece una vela bajista, siempre se come las velas alcistas a los periodos bajistas trimestrales. Atentos al detalle porque la fuerza alcista en ningún momento ha perdido su ímpetu. En este segundo trimestre del año 2015 tenemos un ligero retroceso de un 0,92%. Detallito a tener en cuenta, pero como vemos la secuencia sigue siendo muy potente alcista para ver un giro o para prever un giro en lo que es la cotización del par en secuencias de largos y muy largos plazos. Nos tienen que aparecer ya velas trimestrales, periodos trimestrales potentes en negativo para que nos marque alguna probabilidad de giro potente en sentido bajista. Temporalidad mensual, la cotización del dólar yen se muestra muy estable durante todo el año. Como vemos, lo único que hace es girar en torno al precio de apertura anual, como hemos visto al principio del análisis, los 119,70, tiene capturada totalmente a la cotización del par, intenta desprenderse un poquito por debajo, pero enseguida vuelve a él. No consigue evolucionar claramente ni por encima ni por debajo. Como comentamos, tiene imantada totalmente a la cotización. Vemos como mes tras mes, todos los meses, su punto de arranque, su punto de cierre lo tiene sobre su punto de partida anual. Por la parte de abajo, la directriz de largo plazo sigue lejos de la cotización. Atentos a este nivel en los 119,73, 112,73, porque junto con la directriz son la doble barrera que debilitaría la cotización del dólar yen en caso de tener su quiebre muy alejado de la situación actual, poco factible de que llegue la semana que viene. Y por la parte de arriba necesitamos apoyos en el precio de la apertura anual y la congestión para que le imprima presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Temporalidad semanal, la imagen es muy clara. Por la parte de arriba siempre ejerce fuerza de resistencia una congestión de mediano largo que la cotización mantiene históricamente en los 121,84. Chocó con este muro en diciembre del año 2014 y también lo hizo en marzo del año 2015. Atentos a esta fuerza porque mientras no la remonte nada que pensar de presiones alcistas potentes y luego el precio de apertura anual
como vemos, lo mantiene como su eje central de operaciones durante todo este año 2015, atrapada y capturada por el mismo. Temporalidad diaria, poquito más que destacar, simplemente ver los rechazos de los 121,84 del día 7 de diciembre del año 2014 y el rechazo que hemos tenido el 10 de marzo de este año 2015. La imantación, la capturación y el eje central de operaciones que estructura el rango en el cual se encuentra inmersa la cotización del dólar yen. Le colocamos las principales piezas para la semana que viene. Muy atentos estaremos el domingo por la noche cuando arranque el mercado a este nivel de corto, 118,51, porque es el nivel que le salva la vida en las últimas jornadas a la cotización del dólar yen. Si no cede, recuperaríamos el precio de apertura anual y la congestión de largo en los 119,79. El remonte de los 119,79 nos abriría puertas a presiones alcistas hacia un nivel de corto, 120,89, nivel que ha ejercido fuerza de resistencia esta semana que estamos a punto de terminar. El quiebre de los 120,89 alimentaría más presiones alcistas para probar la principal resistencia de semana, 121,84, a 300 puntos de la situación actual última R que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte, delimitada por un nivel de corto, como comentamos, en los 118,51. Su quiebre alimentaría presiones bajistas. Soporte principal de semana, delimitado en una congestión de mediano largo, 117,57. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones bajistas con recorridos amplios hacia una congestión de mediano plazo, 116,39. 116,39 que con su quiebre ya nos llevaría a la zona de los 115 exactamente en los 114,94, última pieza de soporte a casi 400 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, este nivel de corto tiene la clave y tiene la llave, 118,51. Y no se olviden nunca quién manda y quién domina a la cotización del dólar yen, su precio de apertura anual, 119,70. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. Pérdidas abultadas para la cotización de este par en la semana que estamos a puntito de terminar. Como vemos, nos comenzó la semana apoyando sobre una congestión de mediano plazo que el par mantiene históricamente en los 0,9779. Repuntó al alza intentando alcanzar el precio de apertura anual, pero las órdenes vendedoras se impusieron a las compradoras y no dejaron llegar a tocar. Se nos instaló de nuevo en la jornada del lunes y en la jornada del martes sobre la congestión de mediano, imantada totalmente y capturada la cotización, y tan solo en la sesión americana del martes, día 14 de abril, con los malos datos macro desde Estados Unidos, esas ventas minoristas pésimas ya le hicieron daño a la cotización. Como vemos también en la sesión americana del miércoles, día 15, con los datos de producción industrial, nos partió por primera vez el muro de muy largo plazo, lo había intentado la jornada anterior, 0,9680, lo quebró en la sesión americana del miércoles día 15 y realizó sus confirmaciones milimétricas perfectas la jornada del jueves día 16, enviando a la cotización ya a la zona de congestión de mediano de los 0,9552, donde se nos va a quedar a dormir todo el fin de semana y nivel que será clave para la semana que viene, 0,9552. Le tiramos los avances porcentuales, como siempre, desde su punto de partida anual, 0,9943, la cotización del dólar franco suizo mantiene unas pérdidas de un 4,18%. Pérdidas mínimas en términos intraanuales. Desde el precio de apertura del mes de abril nos lo marcó en el nivel de los 0,9722, mantiene unos retrocesos de moderados a abultados de un 1,98%.
prácticamente un 2% de pérdidas en este mes de abril y desde que inició la semana, el día 12 de abril, domingo por la noche, va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de un 2,75% en términos intrasemanales. Bien, temporalidad trimestral para observar lo más importante que nos ofrece siempre la cotización en esta temporalidad de amplios plazos. Como vemos, llevamos 3 trimestres consecutivos la cotización por encima de la congestión de muy largo de los 0,9680. Recuerden que en los últimos años es lo que se le ha interpuesto en el camino a la cotización del dólar franco suizo, trimestre tras trimestre, golpeando sin ser capaz de cotizar y sin ser capaz de cerrar por encima. También recordemos, en el cuarto trimestre del año 2014 ha sido el primer trimestre en varios años que ha conseguido cerrar por encima y en estos momentos, en el segundo trimestre, como vemos, pelea esta congestión de muy largo plazo que va a ser vital de aquí en adelante para seguir la evolución del par en secuencias de largos y de muy largos plazos. Vistazo en temporalidad mensual, poquita información, simplemente ver cómo el precio de apertura anual se le atraganta todos los meses de este año 2015, 0,9943. No puede poner y siempre presiona a la baja a la cotización del dólar franco suizo. De temporalidad mensual ningún detalle más. Nos enfocamos en temporalidad semanal y vemos cómo la cotización gira en torno a la congestión de muy largo plazo de los 0,9680, es su eje central de operaciones en las últimas semanas y debe de decidirse la cotización, como vemos va a cerrar esta semana por debajo y mientras no vuelva por encima de los 0,9680 las presiones bajistas continuarán para la semana que viene. Tan solo el remonte de los 0,9680 le podría imprimir las presiones alcistas necesarias a la cotización del dólar franco suizo para alcanzar su precio de apertura anual en los 0,9943. Temporalidad diaria, poquitos detalles a tener en cuenta de esta temporalidad. Simplemente ver cómo todos los días de la presente semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ha acabado en negativo la cotización del dólar franco suizo, no pudiendo llegar a tocar el precio de apertura anual. Recuerdo y detallo, las órdenes vendedoras imponiéndose a las compradoras en esta zona de precio de apertura anual sin poder llegar a tocarlo no pintan bien para el dólar franco suizo. Debemos de tenerlo en cuenta. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le plasmamos las principales piezas para la semana que viene. Como ya hemos comentado, la congestión histórica de mediano plazo, 0,9552. Será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Si en los primeros compases de semana la cotización consigue encontrar apoyos sobre este muro de mediano, alimentaría presiones alcistas para chocar como primera R con la directriz bajista de cortito plazo que se nos genera desde el 13 de abril. Atentos a la misma y sobre todo atentos a la congestión de muy largo plazo de los 0,9680. Como vemos, lo tiene perfectamente estructurado como eje central de operaciones. Un poquito por encima, un poquito por debajo, pero como vemos, un eje central de operaciones que tiene capturada la cotización, está midiendo las fuerzas en largos plazos, de ahí que genere rangos en secuencias de corto plazo. Atentos al detalle. Resistencia principal de semana, 0,9680. Quebrada esta pieza, imprimiría presiones alcistas hacia una congestión de mediano plazo, en los 0,9779. Y quebrada esta pieza, ya nos iríamos buscando el precio de apertura anual en los 0,9943, muy alejado de la situación actual a más de 400 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización en los primeros compases de semana no puede remontar los 0,9552, le imprimiría presiones bajistas. Soporte delimitado en una congestión de mediano, 0,9392. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones bajistas hasta otro soporte de la misma categoría, 0,9392. Su quiebre
nos abriría campo extenso hacia el principal soporte de semana, 0,9253, y el quiebre de esta pieza nos llevaría a una congestión de mediano plazo de la misma categoría que los anteriores en el nivel de los 0,9148, última pieza de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, la congestión de mediano de los 0,9552 tiene la clave y tiene la llave. Y no se olviden dónde está la fuerza, no se olviden dónde está el nivel que domina a la cotización del dólar franco suizo, formando este eje central de operaciones en los 0,9680. Continuamos con la cotización del libra dólar. Avances muy abultados para la cotización del par en esta semana que estamos a puntito de terminar, alcanzando incluso la barrera psicológica del 1,50. Como vemos, su punto de apertura semanal, el punto de arranque el domingo por la noche, día 12, como vemos, la cotización arrancó en la zona del 1,4635 y en los primeros compases de semana, como vemos, buscó una congestión de mediano en el 1,4566. Impecable, ni un puntito siquiera nos dejó pasar este muro de mediano plazo a la cotización, ejerciendo fuerza de soporte y desde un punto de vista técnico alimentando presiones alcistas, chocando con una congestión de mediano en el 1,4676 en la sesión americana de lunes día 13, devolviendo a la cotización hacia el precio de apertura semanal, que a la postre, como vemos, sería el punto de inflexión, donde apoyaría la cotización en su precio de apertura semanal y desde ahí movimientos alcistas potentes, sobre todo, como vemos, en la sesión americana, en la apertura americana del martes día 14, con esos malos datos desde Estados Unidos de ventas minoristas, llevó a la cotización a chocar por primera vez con el muro de mediano del 1,4788, replegando a la cotización en un primer momento y, como vemos, cortando al alza este muro de mediano plazo en la sesión americana del miércoles día 15 con esos malos datos de producción industrial desde Estados Unidos, chocando impecablemente también con otro muro de mediano plazo, técnico totalmente al 100%, la cotización de la libra esterlina durante toda la semana. Se repliega un poquito para romper al alza la congestión en la sesión europea del jueves día 16 de abril. Se imprimió ya presiones alcistas el jueves en la sesión europea y desde ahí, como vemos, el viernes lo único que ha hecho es darle un golpe a la congestión de mediano largo, barrera psicológica del 1,50 prácticamente. En el 1,5005 tenemos la congestión que se le interpone en el camino en los últimos tiempos a la cotización de libra dólar. Nivel que va a ser clave de aquí en adelante para seguir la evolución de su cotización. Como vemos, la cotización se nos va a quedar a dormir el fin de semana amparada y refugiada en esta congestión de mediano plazo del 1,4948, que será clave el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Desde su punto de apertura semanal, la cotización tuvo su punto de arranque en el 1,4633, va a terminar con unas ganancias muy abultadas de un 2,26%, marca en estos momentos. Desde el día 1 de abril, recordemos que tuvo su punto de inicio el 1 de abril en el 1,4832, mantiene unas ganancias de un 0,87%, ganancias de mínimas a moderadas en términos intramensuales. Recordamos lo que sucede en temporalidades mayores con la cotización de libra dólar. Recordemos que tenemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el primer trimestre del año 2009 con punto de configuración el tercer trimestre del año 2013. El quiebre en el primer trimestre del presente año 2015 sigue vigente. Atentos a esta doble barrera porque es primordial, mientras se mantenga por debajo, nada de pensar de presiones alcistas y de recuperaciones alcistas
potentes en secuencias de largos y muy largos plazos. 1,5465 con gestión de muy largo plazo, siempre respetada históricamente año tras año y trimestre tras trimestre por la cotización del par, que viene acompañada por la directriz de muy largo plazo. Ningún detalle más de temporalidad trimestral. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual. En temporalidad mensual vemos el precio de apertura anual porque es el detalle más importante que nos ofrece la cotización de este par en el 1,5579. En ningún momento desde que arrancó el año 2015 ha conseguido cotizar por encima del precio de apertura anual. Atentos al detalle y atentos porque mientras no consigan franquearlo, junto con la directriz de muy largo y la congestión de la misma categoría, mientras no consiga franquear esta triple barrera en secuencias de largos y muy largos plazos, nos olvidaremos de presiones alcistas potentes. Temporalidad semanal. El detalle más importante es la barrera psicológica del 1,50, con gestión histórica en el 1,5005. 1, 2, 3, 4, 5 semanas intentando, golpeando, pero no consigue evolucionar por encima. Atentos al detalle, atentos a la semana que viene por si consiguiera romper el 1,5005 al alza. Es lo único que le puede imprimir presiones alcistas a la cotización de libra dólar la semana que viene de una forma consistente. Mientras se mantenga por debajo de la barrera del 1,5005, nada que pensar de presiones alcistas para la semana del 20 al 24 de abril. Vistazo en temporalidad diaria. Recordemos que la cotización del par nos ha marcado mínimos de los últimos 5 años. Desde el año 2010 nos ha marcado unos mínimos en esta congestión de mediano en el 1,4566. Atentos al detalle y atentos por la parte de arriba como día tras día y semana tras semana el refugio de mediano largo plazo del 1,5005 se le interpone en el camino, le impide el paso. Como comentamos, primordial. Si queremos ver recuperaciones más potentes para la semana que viene, tiene que batir con claridad el 1,5005. Desde su precio de apertura anual le tiramos los avances porcentuales desde la zona del 1,5579 que tiene su precio de apertura anual, mantiene unos retrocesos de un 3,99%, prácticamente un 4%, retrocesos mínimos en términos intraanuales. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle las principales piezas de soporte y resistencia. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, como ya hemos detallado, atentos a este refugio de mediano plazo, siempre respetado por la cotización porque va a ser la clave inmediata. Si encuentra apoyos el día 19, cuando abra el mercado por la noche o en los primeros compases del lunes día 20, le imprimiría presiones alcistas, las suficientes para alcanzar el refugio de mediano largo del 1,5005. Ya hemos visto los detalles, ya hemos visto la importancia de esta pieza. El quiebre de esta pieza del 1,5005 le imprimiría presiones alcistas hacia la principal resistencia de semana, con gestión de mediano plazo, 1,5103. Su quiebre alimentaría más presiones hacia el 1,5200, de la misma categoría que la anterior. Otra R, también con gestión de mediano plazo, la topamos en el 1,5276. De momento es la última pieza que le colocamos para la semana que viene como resistencia a más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización entra en presiones bajistas de esta pieza de mediano plazo, 1,4948, si la cotización es rechazada en firme, en los primeros compases de semana le imprimiría presiones bajistas, buscando un nivel de la misma categoría, 1,4853. El quiebre de esta pieza imprimiría presiones bajistas hacia otro nivel de la misma categoría, 1,4788. Su quiebre ya alimentaría presiones bajistas potentes hacia el principal soporte de semana, con gestión de mediano 1,4676. Y el último ya en mínimos, como comentábamos, de los últimos años
Desde el año 2010 no visitaba estas cotas la cotización del libra dólar en el 1,4566, impecablemente respetado el día 13 de abril, lunes de la semana que estamos a puntito de terminar. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, en definitiva, en los primeros compases de la semana que viene, 1,4948 tiene la clave y tiene la llave. Y las lecturas y el comportamiento sobre el 1,5005 será vital para seguir la evolución del par. Continuamos con la cotización del AUD-USD, instalado en un refugio histórico de mediano largo plazo, 0,7790, donde se nos va a quedar a dormir el fin de semana. Será clave vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Desde su punto de arranque semanal va a terminar en terreno positivo. Como vemos, la cotización del AUD-USD tuvo su punto de inicio sobre un nivel de corto 0,7663. Va a acabar en terreno positivo, alimentada por unos buenos datos de empleo desde Australia. La tasa de paro ha quedado en el 6,1%, 2 décimas por debajo de lo esperado por los inversores, alimentando presiones alcistas y colocándose en este refugio histórico de mediano largo que para la próxima semana será vital. Va a terminar con unas ganancias abultadas, como comentamos el día 12, arrancó el mercado un poquito por encima del nivel de corto y va a acabar con unas ganancias de un 1,12%. Desde que comenzó su andadura el día 1 de abril, en la zona de congestión de largo plazo de los 0,76, mantiene unas ganancias de un 1,99%, prácticamente un 2%. Ganancias abultadas para 17 días de negociación del mes de abril. Temporalidad trimestral y lecturas más importantes. Directriz bajista de muy largo plazo desde el año 2008. Le da el apoyo y le da el soporte para que no siga cayendo la cotización del AUD-USD. Mientras no la parta y se introduzca por debajo, junto con otros niveles que veremos a continuación en temporalidades más pequeñas, no hay miedo de retrocesos para la semana que viene en la cotización del AUD-USD. Por la parte de arriba y en secuencias largas, el quiebre al alza de los 0,8034 es lo único que le imprimirá presiones alcistas potentes. Como vemos, un refugio histórico con gestión de muy largo plazo, siempre respetada por la cotización de este par. Lectura en temporalidad mensual. La lectura de temporalidad mensual es muy clara. El muro de congestión de largo plazo que nos aparece ya en esta temporalidad 0,7606 lo lleva golpeando durante 3 meses consecutivos, es lo que le da el pablo, lo que le da el apoyo, ayudado por la directriz bajista de muy largo plazo que hemos visto anteriormente delimitada en temporalidad trimestral. Esta doble barrera soporta perfectamente a la cotización y mientras no ceda no hay miedo de presiones bajistas más potentes para este año 2015. Temporalidad semanal, como vemos, la cotización está encerrada por la parte de arriba, 0,7790, con gestión de mediano largo, y por la parte de abajo, 0,7606, con gestión de largo plazo, estructurando un rango que va a ser clave. La rotura de este rango, bien por la parte de arriba, bien por la parte de abajo, será lo que alimente las presiones para la semana que viene en la cotización del AUD-USD. Temporalidad diaria, poquitos detalles, simplemente ver cómo en estos finales de semana el muro de mediano largo de los 0,7790 le impide el paso. Será clave el domingo por la noche a partir de la apertura de la semana que viene. Temporalidad de 4 horas y colocación de piezas. Le tiramos también los avances porcentuales desde su precio de apertura anual, desde los 0,8160. Recordemos que la cotización del par todavía mantiene tono negativo, un 4,79%. Retrocesos tirando de mínimos a moderados en lecturas intraanuales. El domingo por la noche, cuando abra el mercado,
Estaremos muy atentos a los 0,7790. Si encuentra apoyos, si consigue remontar esta congestión de mediano largo y encuentra apoyos, le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto. Atentos al mismo. 0,7912, impecablemente respetado el día 24 de marzo, como también lo hizo el día 26 de febrero. Atentos al mismo. 0,7912. Principal resistencia de semana, congestión de muy largo plazo, que la hemos visto anteriormente en temporalidad trimestral. 0,8034. Principales reabatir, que con su quiebre le imprimiría las presiones alcistas necesarias para alcanzar el precio de apertura anual en los 0,8160, como vemos, bastante alejado de la situación actual, a casi 400 puntos. Por la parte de abajo, atentos a rechazos en firmes de la congestión de mediano largo de los 0,79, 0,7790. Si la cotización no consigue remontar este muro, le imprimirá presiones bajistas desde un punto de vista técnico. Soporte delimitado en un nivel de corto, 0,7663. Principal soporte de semana, congestión de largo plazo, 0,7606. Otro soporte delimitado por una doble barrera, directriz bajista de muy largo y nivel de corto, en los 0,7507. Último soporte de semana, nivel de corto, en los 0,7428, 0,7430. Último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, es decir, en los primeros compases de semana, el nivel de los 0,79, 0,7790 tendrá mucho que decir para seguir la evolución del AUD-USD. Seguimos con la cotización del euro-yen. Movimientos erráticos los que nos ha mostrado la cotización del euro-yen. En los primeros compases de semana, desde su punto de apertura semanal, en los 127,48, inmediatamente se dirigió a la congestión de largo plazo de los 126,97, que ejerció fuerza de soporte con rebotes al alza importantes de 50 puntitos, quebrándola, confirmándola milimétricamente en la sesión asiática del martes día 14 para realizar un mínimo intrasemanal en la zona de los 126. Se quedó en los 126,09. Desde ahí se mantuvo imantado, formando un eje central de operaciones y una estructura de rango sobre los 126,97. Este apoyo que encontró la cotización en el arranque del jueves día 16 en el horario europeo, ya le impulsó al alza desde un punto de vista técnico, y el apoyo en el precio de apertura semanal perfecto que encontró en la apertura americana del jueves 16 de abril, con los datos de vivienda desde Estados Unidos, datos pésimos, como comentamos. Desde ahí, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, por estos malos datos USA, y desde un punto de vista técnico, encontrando su apoyo perfecto en el precio de apertura semanal, impulso alcista para ser frenado al alza por el nivel de corto de los 128,49, nivel que será vital el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Desde el punto de apertura semanal, la cotización del euro-yen va a acabar con rendimientos positivos. Desde los 127,48 aproximadamente va a acabar con unos rendimientos mínimos de un 0,53% en positivo. Desde el precio de apertura mensual mantiene un ligero tono negativo. Desde los 128,86 retrocede un 0,52%, retrocesos mínimos en términos intramensuales. Traslado a temporalidad trimestral para llamar la atención sobre la directriz alcista de muy largo plazo. Atentos a esta rotura del primer trimestre y los retirados rechazos ya sobre la misma en el segundo trimestre del presente año. Atentos, ahora lo veremos en temporalidades superiores. Para el euro-yen, mientras no consiga partir al alza los 133,51, esta congestión de muy largo plazo, nos olvidaremos de presiones alcistas de alto calado en secuencias de largo plazo para el euro-yen.
Temporalidad mensual, la imagen es muy clara por la parte de arriba en este mes de abril. Se le interpone en el camino siempre la directriz de muy largo y por la parte de abajo le da el amparo y el apoyo, le salva la vida los 126,97. Congestión de largo plazo, respetadísima siempre por la cotización a lo largo de los años y a lo largo de la historia. Temporalidad semanal para ver el registro. Aquí lo observamos perfectamente. Toma y daca, juego de tenis perfecto durante 6 semanas consecutivas. Por la parte de abajo encontrando siempre el amparo y el apoyo en los 126,97 y por la parte de arriba siempre rechazada la cotización de la directriz alcista de muy largo plazo. Genera un estrecho rango donde se encuentra metida la cotización del euro-yen y mientras no rompa este estrecho rango, los movimientos definidos están totalmente vetados para la cotización de este cruce. Temporalidad diaria. Aquí lo único que apreciamos es el rango perfectamente estructurado entre la directriz. Lo golpea día tras día, semana tras semana, pero no tiene fuerzas para partirla al alza. Por la parte de abajo sucede lo mismo con la congestión de largo en los 126,97. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le trazamos, primero vamos a ver en temporalidad diaria desde el punto de partida anual para ver los retrocesos que nos marca la cotización del euro-yen desde su arranque anual. Recordemos que su punto de partida anual lo mantiene la cotización en los 145,50. Retrocesos abultados, tirando a muy abultados, de casi un 12%. Exactamente nos marca un 11,95% de retrocesos. Muy abultados para llevar prácticamente poco más de 100 días de negociación de este año 2015. Temporalidad de 4 horas y colocación de piezas para la semana que viene. Por la parte de arriba la imagen esclarecedora, nivel de corto, 148,48. Tiene que abrirle la puerta. Necesita la cotización airearse por encima de este nivel de corto, 128,48. Si lo consigue, le imprimirá presiones alcistas, las suficientes y las necesarias para alcanzar una congestión de mediano en los 129,47. El quiebre de esta pieza alimentaría presiones alcistas para llegar a la principal R de semana. Ya la hemos visto. Conocida de todos, directriz alcista de muy largo plazo convertida en refugio histórico que nos pasaría en la zona de los 131, exactamente en los 131,05. Principal R de semana. Y otra delimitada por una congestión de mediano en los 131,82. Por la parte de abajo, si la cotización no puede remontar el nivel de corto de los 128,48, probaríamos como primera pieza de soporte el refugio de largo plazo que le ampara, le soporta y le salva. En este año 2015, 126,97. Primera pieza de soporte y además principal de semana. Quebrado el primer muro de contención, nos abriría presiones bajistas potentes hacia una congestión de mediano en los 125,30. El quiebre de esta pieza alimentaría más presiones bajistas hacia los 124,32. A unos 400 puntos de la situación actual no le colocamos más. En definitiva, el domingo por la noche, cuando abra el mercado en los primeros compases de semana, vigilaremos el nivel de corto de los 128,48 porque tiene la clave y tiene la llave. Bien, terminamos con la cotización del euro-yen. Le damos una lectura más rápida a la cotización del libra-yen y del dólar-CAD. Después, como comentamos, veremos el crudo Brent, crudo ligero, oro y DAX alemán. La cotización del libra-yen, como vemos, ha encontrado apoyo y soporte en una congestión de mediano en el arranque semanal y después apoyos perfectos en su precio de apertura semanal en la sesión europea del miércoles día 15. Impulsado al alza, se le resistió durante toda la semana una congestión de mediano que el par mantiene históricamente en los 176,63.
Quebrado al alza este nivel en sesión americana del miércoles día 15, perfectamente confirmada, apoyada en la sesión asiática del jueves día 16 y desde ahí impulso alcista hacia un nivel de corto. Milimétricamente respetado, quebrado al alza en la sesión europea del viernes día 17 para chocar con una congestión de mediano que le ha impedido el paso en los 178,79. Se nos va a quedar a dormir en un nivel de corto 177,97 que será clave el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Le echamos el vistazo en temporalidad semanal para ver cómo en esta temporalidad tenemos el quiebre de la directriz alcista de largo plazo. Atentos, sus rechazos en firme, mientras no vuelva por encima de la congestión de largo y la directriz de la misma categoría en la zona de los 181, las presiones alcistas estarán totalmente vetadas para la cotización de libra-yen y por la parte de abajo tiene que batir los 174,44. Congestión de mediano largo, precio de apertura del año 2014, precio de apertura anual, tiene que batir si queremos ver presiones bajistas potentes. Ninguna lectura más, colocación de niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. Por la parte de arriba la primera resistencia, se la va a topar la cotización en los 177,97. Atentos a este nivel de corto. Primera R a batir. Siguiente resistencia y principal de semana. Congestión de mediano plazo, 178,79. Viene ayudado por un eje inclinado, bajista de mediano plazo. Atentos al mismo, cada vez que llega a él, la cotización lo respeta. Doble barrera en los 178,79 y principal resistencia de semana. Quebrada al alza le imprimiría presiones alcistas buscando la barrera psicológica de los 180. Exactamente en los 180,16 tendríamos fuerza de resistencia y la última por encima de la directriz en una congestión de largo plazo 181,01, no le colocamos más. Por la parte de abajo, atentos a rechazos en firme de este nivel de corto, 177,97. Si la cotización no consigue respirar por encima del mismo, le imprimirá presiones alcistas desde un punto de vista técnico, buscando el primer soporte delimitado en una congestión de mediano, 176,63. El siguiente soporte y principal de semana, de la misma categoría que la anterior, 175,32. Y el último soporte, delimitado por una congestión de mediano largo en los 174,44. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, nivel de corto, 177,97, tiene la clave y tiene la llave. La cotización de libra-yen va a terminar con ganancias abultadas esta semana desde su punto de arranque en la zona de los 176, va a acabar con unas ganancias de un 1,05%. Continuamos con la cotización del dólar CAD. Pérdidas muy abultadas para la cotización del dólar CAD desde su punto de arranque semanal. La cotización chocó inmediatamente que arrancó el del mercado el domingo por la noche con el refugio de muy largo plazo del 1,2638, que es lo que domina a la cotización en secuencias de largo plazo. Estos rechazos en sesión europea del lunes día 13 ya le imprimieron presiones alcistas desde un punto de vista técnico. Tuvimos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Canadá. Sin cambios, en el 0,75% lo sigue manteniendo. Nos partió el nivel de corto del 1,2542 con sus confirmaciones milimétricas y respeto del precio de apertura semanal en la sesión americana del miércoles día 15, haciéndole daño con esos pésimos datos desde Estados Unidos. Nos hizo un nudo de enlace en la congestión histórica del 1,2375 y desde ahí lo único que ha hecho la cotización del dólar CAD ha sido retroceder. El IPC, conocido del mes de marzo, desde Canadá un poquito por encima de lo esperado y desde un punto de vista técnico soportada y salvada la cotización por esta congestión de largo que mantiene históricamente el par en el 1,2535. Como vemos, se nos va a quedar a dormir en este nivel de corto que será clave el domingo cuando arranque el mercado en el 1,2250. Retrocesos abultados desde que comenzó
La semana, como hemos comentado, el domingo día 12 por la noche, comenzó en el nivel del 1,2580 aproximadamente, va a terminar con unos retrocesos muy abultados de un 2,59%. En temporalidad trimestral le echamos la lectura, temporalidad trimestral, para ver cómo pelea con la congestión de muy largo plazo del 1,2638, es lo que le interesa a los grandes inversores desde un punto de vista técnico, este muro de muy largo plazo. Mientras no consiga remontarlo, estarán vetadas las presiones alcistas en secuencias de largos y muy largos plazos. Ninguna lectura más y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. Cuando arranque la semana, muy atentos a este nivel de corto, en el 1,2250, porque si encuentra apoyos, le imprimiría presiones alcistas. R delimitada en una congestión de mediano largo, 1,2375. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto, 1,2542. Última R y principal de semana, refugio de muy largo plazo, que lo hemos visto detallado en temporalidad trimestral, en el 1,2638. A casi 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si le imprime presiones bajistas este nivel de corto, es decir, si la cotización fuera rechazada en los primeros compases de semana, buscaríamos como primera pieza de soporte y principal de semana el refugio de largo plazo del 1,2135. Su quiebre le imprimiría presiones bajistas, buscando la zona psicológica del 1,20, en el 1,1984. Soporte importante de semana y del 1,1984 ya alimentando presiones bajistas hacia una doble barrera directriz alcista de mediano con gestión de mediano largo en el 1,1880. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, 1,2250 tiene la clave y tiene la llave. Continuamos con la cotización del crudo Brent y del crudo ligero. Pelea con la directriz bajista de mediano plazo que nos viene desde el 19 de junio, del año 2014. Atentos a la misma, atentos quienes operen el crudo Brent porque va a ser vital de aquí en adelante. Como vemos, recorridos alcistas potentes esta semana para el crudo Brent. Amparado, capturado e imantado por la directriz será clave la semana que viene. Le colocamos las piezas de soporte y de resistencia, ninguna lectura más. Simplemente ver los avances potentes. Vamos a comprimir un poquito la cotización del crudo Brent para ver los detalles. Como vemos, la cotización nos arrancó el día 13 en la zona del precio de apertura anual, un poquito por encima, en los $57 por barril, y va a terminar con unas ganancias de un 8-11%. Ganancias abultadísimas para una semana de negociación, desde los 57 hasta los $62,50 por barril. El domingo por la noche, cuando arranque el mercado, tanto la directriz de mediano como el nivel de corto de los 62,07 van a ser vitales. Si encuentra apoyos, le imprimirá presiones alcistas. Dos únicas resistencias intrasemanales. 64,96, prácticamente la barrera psicológica de los 65, y desde ahí nos vamos hasta los 69,37. Última resistencia y principal de semana. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel de corto y directriz, 62,07. Su quiebre alimentaría presiones bajistas hacia una congestión de mediano plazo, 59,68. Principal soporte de semana, delimitado por el precio de apertura anual, 57,11 dólares por barril. Último soporte de semana. Cuando arranque el mercado la semana que viene, este nivel de corto junto con la directriz bajista de mediano tiene la clave y tiene la llave, 62,07. Crudo ligero, atentos al detalle, es la primera vez que consigue remontar al alza después de varios intentos su precio de apertura anual. Recordemos que desde que arrancó el año 2015 no había conseguido cotizar por encima de los 54 dólares por barril. Siempre se le había metido en el camino, siempre había sido la pieza infranqueable, el precio de apertura anual. Y como vemos esta semana lo ha franqueado al alza. Es el detalle más importante
¿Qué nos deja el crudo ligero? Como vemos, posicionado por encima de su punto de partida anual. Mientras no lo pierda, continuaremos al alza. La semana que viene tenemos una resistencia delimitada en una congestión de largo plazo, 57,65. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas hacia un nivel de corto. Principal resistencia de semana en los 59,92. Principal R para la semana que viene. Incluso si nos quebrara esta pieza, una congestión de mediano, la topamos en los 62,79. Por la parte de abajo, atentos al quiebre del precio de apertura anual porque le imprimiría presiones bajistas en el nivel de los 53,98. Si consigue partirlo, el principal soporte de semana viene delimitado por una congestión de mediano largo, 51,96. Y si parte esta pieza, nos llevaría la cotización hacia un nivel de corto en los 48,55. Último soporte de semana. La cotización del crudo ligero la semana que viene por la parte de arriba, 57,65, por la parte de abajo, precio de apertura anual, 54,00. Vistazo rápido a la cotización del oro. No se olviden que lleva 3 meses ya con que acabamos de iniciar, peleando con la directriz alcista de muy largo plazo. Cuarto trimestre del año 2014, primero y segundo de este año 2015. Imantada, capturada, la pelea una vez tras otra y no consigue desprenderse de la misma. Seguimos vigilándola muy de cerca. Esta directriz en el corto plazo lo que genera es un estrecho rango entre el precio de apertura anual, como vemos, y la directriz de muy largo por la parte de arriba, mientras no nos rompa el rango que estructuran estas dos barreras, precio de apertura anual por la parte de abajo, perfectamente respetado esta semana, el martes día 14, o por la parte de arriba, los 1210 con la directriz de muy largo, no vamos a esperar movimientos definidos. Para la semana que viene, dos piezas de resistencia, 1210 delimitada por la directriz de muy largo y la siguiente, última y principal de semana, en los 1237. Por la parte de abajo, si no consigue batir al alza los 1210 y medio, 1211, le imprimirían presiones bajistas. Soporte delimitado por la congestión de largo y el precio de apertura anual, 1183. Único soporte de momento que le colocamos para la semana que viene y principal. Si en las negociaciones intradiarias nos parte esta doble barrera, le iremos implementando otros soportes adicionales para la negociación de corto plazo. Bien, continuamos con la cotización del DAX Etra alemán. Pérdidas abultadísimas desde zona de máximos históricos para la cotización del DAX Etra alemán. Le tiramos los avances porcentuales desde que arrancó el mercado el lunes día 13 en horarios de Frankfurt. Como vemos, lo único que ha hecho la cotización del DAX es retroceder hasta un 6%, un 5,93%. Retrocesos exageradamente abultados para un periodo semanal, casi un 6%, llegando a alcanzar esta zona de los 11.617. Recordemos que desde su precio de apertura anual, la cotización tuvo su arranque el día 1 de enero en los 9.810, mantiene unas ganancias muy abultadas de un 19-20%, casi un 20%, llegando a tocar máximos históricos y unas ganancias de un 26,69% en este año 2015. Le tiramos las principales piezas de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, todos niveles de corto la semana que viene. 11.781, primera pieza de resistencia. La siguiente de la misma categoría la topamos en los 12.078 y medio, 12.079. Va a ser la principal resistencia de semana. Otra de la misma categoría la topamos en los 12.304, última que le colocamos para la semana que viene. Por la parte de abajo, tres piezas de soporte. La primera de corto en los 11.486. 11.486, primera pieza de soporte. La siguiente de la misma categoría la topamos en los 11.265. Última y principal de semana.
con gestión de mediano plazo 10.989. Último soporte prácticamente en la barrera de los 11.000 puntos. Último soporte y principal de semana. Recuerden que la cotización del DAX la analizamos en directo todos los días en la sala de trading de Forex Índices y también en FX Street a las 12:30 GMT. Nivel de corto será clave el lunes por la mañana cuando abra Frankfurt 11.781. Bien, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene, del 20 al 24 de abril del presente año 2015. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda, cualquier comentario, si quieren información sobre nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, cualquier duda o cualquier otro servicio, solamente tienen que ponerse en contacto con nosotros a través de las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web. Nada más, muchas gracias. En Forex Índices estamos para atenderles. Buen fin de semana y buen negocio para la semana que viene. Recuerden que a primera hora de la sesión asiática ya estamos con todos ustedes en formato de vídeo con los análisis para la negociación intradiaria y en nuestra sala de trading. Gracias y hasta la semana que viene.